Eh, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Yo soy, como bien ha dicho Elena, Javier Fajardo, técnico del área de investigación y conocimiento de la Federación Española de Enfermedades Raras. Antes de entrar en materia, por si alguien de los aquí presentes no conoce lo que es FEDER, creemos oportuno dar una pequeña introducción de lo que es FEDER y a lo que se dedica. Y para ello, pues introduzco a Mauro Rosati, que como bien ha dicho Elena, es miembro de nuestra junta directiva, que va a ser quien nos explique un poco qué es FEDER y a qué se dedica. Gracias, Javier. Gracias, Elena. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer el poder estar aquí hoy con todos vosotros para poder explicar un poquito, en fin, mi parte, que es FEDER, porque me imagino que todos lo conoceréis. Pero bueno, es importante también tener un poco de recordatorio y poder trabajar sobre ello. En este momento, FEDER consta de 418 entidades, ¿vale? Este año, concretamente, cumplimos el 25 aniversario y nos dedicamos a los proyectos y servicios divididos en tres áreas estratégicas, que es las personas, las asociaciones y la sociedad. En este momento también 50 profesionales al servicio de todos vosotros, de todas vosotras, de las asociaciones en sí, y hay más de 100 entidades colaboradoras que quieren sumarse siempre al proyecto que FEDER brinda para todo el mundo y para toda la sociedad. ¿Qué hacemos? Pues mirar, unidos somos la esperanza de las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico, además de sus familias, que nos parece una parte muy, muy interesante y necesaria también, ¿vale? Y luego, pues como nos comentará Javier, por eso estamos aquí. Acercar y generar mayor proximidad entre FEDER y sus grupos de interés, promover también la transformación social de lo local a lo global desde la perspectiva integral, liderar, promocionar y difundir el conocimiento en enfermedades raras, proporcionar unos servicios individualizados al colectivo, tomando en cuenta a los colectivos más vulnerables para proporcionarles una atención de mayor calidad o impulsar una gestión eficiente y de calidad introduciendo la innovación y la digitalización en los procesos. De esas 418 entidades, atendemos en este momento a 103.635 personas. Ahí tenéis un mapa, de alguna manera, pues para ver por regiones cómo estaríamos distribuidos y atendemos en este momento de las 7.000 aproximadamente enfermedades raras que más o menos se contemplan, pues a 1.546 enfermedades en nuestro país. Por ejemplo, tenemos en la zona de Cataluña 67 entidades, en la Comunidad Valenciana 37, región de Murcia 17, etcétera, Comunidad de Madrid 121, Andalucía 46. Ahí tenéis el mapa de alguna manera y veis la progresión desde 1999 hasta este año, hasta el año pasado, 2022, cómo ha ido increciendo la participación de todo el colectivo, de todo el movimiento asociativo junto con nosotros. Los retos de las enfermedades raras, FEDER, el diagnóstico. Más del 70% de las enfermedades raras son genéticas, como todos bien sabéis. Todo esto más o menos, de alguna manera lo tenéis ya todo el mundo claro, pero bueno, es el recordatorio. La mitad de las personas han sufrido retraso en su diagnóstico. La principal causa de esta demora es el desconocimiento, en muchos casos, entre los profesionales que nos atienden. Y una de cuatro familias se ha visto obligada a desplazarse a otra comunidad autónoma. El tratamiento, y ahí hablamos, y es complicado, ¿no? Solo el 5% de las enfermedades raras tienen el tratamiento. En España solo el 34% tienen acceso al tratamiento. El 35% de las personas no tienen fácil acceso a productos sanitarios y el 20% de los ingresos familiares se destinan a tratar esta enfermedad. Como veis, son cifras un poco que ya empieza a tomarse en serio o debe de tomarse en serio y sobre todo como avanzaremos entre los ingresos familiares o la parte de obligadas a desplazarse a otra comunidad autónoma. Nuestras prioridades.
Impulsar un plan de desarrollo de implementación en la estrategia de las enfermedades raras dentro del Sistema Nacional de Salud, dotándolo además de recursos suficientes y garantizando la coordinación de las comunidades autónomas. Garantizar la sostenibilidad del Registro Nacional de Enfermedades Raras, implicando a las comunidades autónomas y agentes implicados en el abordaje de las enfermedades raras. Esto es muy importante, ¿no? El poder mantener ese registro, el poder tenerlo actualizado para que incluso que las comunidades autónomas se impliquen dentro de este registro, porque luego cuando hay que necesitar de ello, en ocasiones pues no podemos contar y no podemos facilitar esa investigación porque no está todo este registro actualizado. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, el promover la investigación de enfermedades raras o incluso promover la formación e información, que eso es muy importante. Formación e información en torno a las enfermedades raras. Fortalecer la designación de los centros, servicios y unidades de referencia, los tan conocidos CESUR. Implementar un modelo de asistencia integral que responda a las necesidades de las personas con enfermedades poco frecuentes, asegurando un diagnóstico precoz y sobre todo el cribado neonatal. Conseguir un acceso rápido y equitativo, diagnóstico y tratamiento. Mira, en el tema del cribado neonatal queremos hacer mucho hincapié porque estamos intentando que, bueno, esa equidad que tenga que estar dentro de todo el Sistema Nacional de Salud, que, por ejemplo, no dependa solo para hacer un cribado neonatal de la comunidad autónoma donde vivas o del código postal para poder acceder a un cribado neonatal más completo. Es decir, no puede ser que en la Comunidad Valenciana posiblemente hayan 12 patologías a estudiar o que en Murcia hayan 43 o diferentes comunidades tengan un diferente número, ¿no? Para nosotros es importante esa equidad y que en toda la geografía española se busque el mismo cribado, o sea, que tengamos todas las mismas oportunidades. Promover la participación en el empleo de las personas con enfermedades raras o favorecer una inclusión educativa tan importante y demandada también por las personas y sobre todo por las familias dentro del sistema educativo que tenemos en cada comunidad autónoma. Fortalecer sobre todo los servicios sociales, especialmente los relacionados a la discapacidad y a la dependencia. Por mi parte ya está. Ahora la parte de Javier es la más técnica. Gracias por vuestra atención. Gracias, Mauro. Adelante, Javier, cuando Sí, quieras. yo por mi parte voy a entrar más en materia de cuestiones concretas sobre el estudio y la participación de FEDER en este. Nosotros al final entramos en una iniciativa tan interesante como esta que desde 2021, si no me equivoco, se empieza a tener en mente, a tener en cuenta, porque nosotros hace unos cuantos años llevamos a cabo un estudio llamado Estudio en Serio, que era un estudio que de manera integral abordaba diferentes cuestiones que afectaban a los pacientes con enfermedades raras y a sus familias. Y una vez hecho este estudio, entendemos que tal vez sería interesante poner la lupa en cuestiones más concretas, ¿no? Ir, en lugar de hacer un estudio más grande, ir haciendo estudios más chiquititos que miren de forma más detallada cuestiones concretas. Y al final, lo que desde la Fundació de Recerca de Sant Joan de Déu se plantea es eso, ¿no? Pues un estudio que vaya a poner la lupa sobre el estado de situación de la atención psicológica a los pacientes con enfermedades en España, ¿no? El grado de satisfacción que tienen estas personas con respecto a esta cuestión y qué necesidades no están cubiertas. Por lo tanto, nuestra motivación inicial nace un poco de ahí, ¿no? De esta necesidad nuestra que os acabo de comentar. FEDER, en cuanto al estudio en sí, yo creo que ha tenido un papel en tres perspectivas, en tres áreas. Una de ellas, primera, sería la estructural, ya que desde un primer momento, y en esto quiero darle las gracias a todo el equipo de la Fundación San Joan de Déu por la confianza que ha tenido en nosotros, por tenernos en cuenta de esta manera, ya que desde el primer momento ha contado con nosotros para absolutamente todo lo que ha tenido que ver con la elaboración de ese estudio.
y esto se forma literal, es decir, el día antes del lanzamiento, Elena y yo nos estábamos llamando para arreglar detalles sobre cómo poner una pregunta o de qué manera redactar la otra, y es algo que es de agradecer. Como os decía, una de las primeras áreas es la estructural, de cómo confeccionar el estudio, una segunda del contenido, lo que os decía, hasta el día antes estábamos de manera conjunta viendo cómo podíamos elaborarlo de una manera más clara. Y en este punto concreto ha jugado un papel importante nuestro servicio de atención psicológica, técnicos de nuestro SAP, que al final, pues desde su experiencia y en todo momento, con la perspectiva de ser una organización representante de pacientes, ¿no? Pues han aportado su visión. Y por último, el papel, sí, el papel que estamos jugando ahora junto por supuesto, con la Fundación Sant Joan de Déu, un papel de difusión porque este estudio al final está dirigido a personas con enfermedades raras, a sus cuidadores, a sus familiares. Y nosotros al final, por ser la organización de pacientes, la entidad, organización, disculpa, de pacientes más grande de España, pues tenemos una capacidad de difusión muy importante a partir de las 418 asociaciones que anteriormente mencionaba Mauro, pues tenemos esa capacidad de llegar ahí y de hacer que ese estudio esté más nutrido en cuanto a respuestas, ¿no? Cuanto mayor sea el número de respuestas, pues mayor valor tendrán los resultados que podamos obtener, resultados que a nosotros como organización nos van a permitir posteriormente pues establecer nuestras estrategias de incidencia política y pública pues de una forma más fuerte si nos podemos basar en publicaciones que detrás cuentan con pues eso, con un número fuerte de respuestas. Creo que no me estoy dejando nada. He intentado ser breve. Si alguien tiene alguna duda, pues cualquier cosa en el chat lo podéis dejar apuntado y al final trataré de forma clara responderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y gracias por la brevedad, sí, y por la concisión. Entonces, tal como comentabas, es un estudio que ha sido pues, hecho en colaboración desde FEDER, desde Sant Joan de Déu. Y en Sant Joan de Déu hemos contado con nuestro equipo, ¿no? de salud mental, entre las cuales, pues, bueno, Laura González, que ahora nos explicará un poco pues, cómo funciona ¿no? este modelo de atención psicológica desde Sant Joan de Déu, como un poco como cuál es el impacto psicológico de las enfermedades minoritarias. Entonces, a partir de Laura, pues tendremos luego una experiencia testimonial y con todo esto pues nos haremos una mejor idea, ¿no? Pues del porqué y de la idoneidad de este estudio. Laura, cuando quieras puedes compartir pantalla y todo tuyo también. Gracias. En primer lugar, decir que estoy emocionada y agradecida de participar en este webinar. Emocionada porque se hable o porque el gran tema central de este estudio sea por fin la salud mental, sean los aspectos psicológicos asociados a enfermedades médicas, a crónicas, minoritarias en este caso. A menudo somos los grandes olvidados, ¿no? Tan importantes y los grandes olvidados. Por lo cual, encantada de participar en este webinar. Me gusta siempre empezar un poco con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos? Que yo a veces pienso, ¿por qué no? ¿No? Pero la pregunta podría ser, ¿por qué la salud mental forma parte? Pero más que forma parte, pienso que esto no siempre es así, la reformulo diciendo, ¿por qué debería formar parte la atención en salud mental dentro de los equipos médicos que atienden a los pacientes con enfermedades? Bien, pues para responder a esta pregunta yo creo que debemos entender, y vosotros como pacientes y familiares lo sabéis mejor que nadie, tener una enfermedad crónica minoritaria se siente a menudo como si te atropellara un tornado, que aparece de repente de manera abrupta arrasando con la vida, ¿no? O con aspectos muy importantes en la vida y que por eso los psicólogos clínicos decimos que la enfermedad desde el punto de vista científico se entiende como un estresor vital y que implica un cambio y que nos obliga a hacer una serie de adaptaciones para poder sobrevivir, para poder seguir viviendo y tirar hacia adelante. Con lo cual, ¿por qué no? ¿Qué menos, ¿no? Que la salud mental esté incluida.
A veces me gusta también expresar que sufrir una enfermedad minoritaria es como una especie de duelo sin duelo. Duelo sin duelo porque las personas y las familias que se enfrentan a una enfermedad minoritaria pues presentan o viven una serie de pérdidas, pérdidas sobre facetas o aspectos importantes en la vida, por ejemplo, pérdida de independencia, pérdida de privacidad, cambios en la imagen corporal, que sobre todo también en la etapa adolescente e infantil es muy importante, cambios en el patrón de relaciones, aislamiento, ¿no? En muchísimas ocasiones, cambios en los roles, esto es importantísimo, dentro y fuera de la familia, impacto a nivel laboral, a nivel económico familiar, que hablaban antes los compañeros, a pérdidas y cambios en la autoconfianza, en la autoestima y sobre todo en la capacidad para hacer planes de futuro, ¿no? De repente la vida que teníamos pensada, pues de repente cambia y nos tenemos que reorganizar. A tener una enfermedad minoritaria, por tanto, supone una crisis vital a muchos niveles, a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, y va a ser una crisis que tenemos que ir transitando con la finalidad última de poder aprender a adaptarnos y a vivir con ello. Decimos que el paciente bajo el impacto de la enfermedad va a presentar una variedad de emociones que conocéis perfectamente, que generalmente se presentan en forma como de fases, como de etapas. Al principio aparece una primera fase de shock absoluto, de negación incluso. Eso son una serie de emociones y es una serie de fases como lo que no me lo creo, ¿no? Que esté pasando esto. Esta fase es necesaria porque al final la persona lo que hace es protegerse, es un mecanismo de protección ante una amenaza que acaba de llegar y que tengo que poder entender y procesar. Posteriormente aparece ansiedad y aparece miedo, sobre todo ante la incertidumbre. ¿Qué pasará? Cómo evolucionará, cuál será el pronóstico, habrá tratamientos que nos ayuden. Aparecen también enseguida emociones de enfado, emociones de frustración y de rabia, que vienen asociadas sobre todo con los cambios y con las pérdidas, ¿no? Que comentaba anteriormente. Paulatinamente el paciente va a ir un poco integrando lo que está sucediendo, va a ir procesando toda la información y esto implica que también va a ir entendiendo, por ejemplo, el carácter de cronicidad de la enfermedad, con lo cual aparecen sentimientos de tristeza, a veces de depresión, son sentimientos que son muy dolorosos, pero que son necesarios, porque poco a poco van a ir ayudando al paciente y a la familia a ir aceptando. Aceptar no quiere decir resignarse, aceptar quiere decir tener un poquito más la capacidad de vivir focalizado en el presente, sin anticipar tanto, y reorientar un poco la vida hacia nuevos valores y hacia nuevos objetivos. Pero la enfermedad no impacta, lo sabéis bien, solamente en los pacientes, sino que yo digo que tiene un impacto a nivel de todo el sistema familiar. Las familias, los padres, ¿no? En el caso de pacientes pediátricos, van a tener muchas emociones pues muy similares, de enfado, de miedo, de rabia, y también van a ir transitando por diferentes fases. Todas estas fases que aparecen aquí dibujadas no quiere decir que son emociones que voy viviendo de una manera secuencial, en un orden, sino que más bien las emociones bajo la enfermedad crónica se viven en forma de montaña rusa, en forma de olas que van y que vienen hasta llegar a un proceso de adaptación y de aceptación final. Por otro lado, también me gusta destacar que todas estas emociones de rabia, de shock, de ansiedad, de miedo son normales, son esperadas, son adaptativas, aparecen siempre. El problema es que en ocasiones se pueden experimentar durante un tiempo demasiado largo, de manera muy prolongada, o pueden ser, por ejemplo, demasiado intensas. Y en estos casos sí que es importante hacer una valoración psicológica para poder intervenir de manera precoz y ayudar a manejar todo este sufrimiento. ¿Qué sabemos de cómo impactan a nivel psicológico las enfermedades minoritarias? Pues impactan mucho, mucho es mucho. Hay estudios que nos muestran que sobre todo al inicio y sobre todo en el proceso de demora diagnóstica, ¿no? De espera hasta un diagnóstico final, fijaros, en los pacientes adultos en torno al 70% experimentaban síntomas depresivos, el 80% experimentaban síntomas de ansiedad, no quiere decir que haya un trastorno de ansiedad, pero sí sintomatología de ansiedad importante. Y los padres de los hijos que todavía no tienen un diagnóstico en esta fase tan larga de espera, que sabemos que puede durar años, aproximadamente la mitad expresaban sintomatología depresiva de carácter intenso, de carácter móvil. Estos datos son alarmantes, pero para mí lo más alarmante es este segundo punto. Lo más alarmante es que en varios estudios, aproximadamente la mitad, tanto de los pacientes como de los padres, informan de que nunca se les preguntó, de que en ningún punto de las visitas realizadas con los profesionales que manejaban a sus hijos, en este caso, nadie les preguntaba por cómo estaban, ya no físicamente, sino emocionalmente.
¿Cómo os sentís, ¿no? Con todo esto, ¿cómo lo estáis llevando? No se pregunta. No solo no se pregunta muchas veces el bienestar o malestar emocional, sino que muchas veces no se da, ¿no? Que es el otro dato. Aproximadamente solamente un tercio de las personas con enfermedades que realmente reconocen que necesitarían recibir apoyo psicológico, solo un tercio lo están recibiendo. Y esto pues son datos muy importantes porque tenemos mucha literatura que nos dice que el hecho de no detectar y no tratar a tiempo todo este malestar emocional influye radicalmente mucho en la calidad de vida de las personas. Con un estilo de vida menos favorable, con más dificultades incluso para cumplir con los regímenes de tratamiento y de las visitas y con una peor salud física. Porque en definitiva la salud es un concepto global, ¿no? No hay salud sin salud mental, lo estamos escuchando mucho recientemente. Por eso yo pienso que es importante que deberíamos poder incluir la evaluación de las necesidades psicosociales, deberían de estar integradas dentro de la atención ordinaria que se ofrece a los pacientes con enfermedades minoritarias. Me gusta mucho esta frase. Debemos de estar no solamente físicamente atentos, no solamente explorar y preguntar los síntomas físicos, sino deberíamos poder estar también psicológicamente atentos, poder explorar, detectar y preguntar por las emociones de las personas que están transitando o acompañando a un paciente con una enfermedad minoritaria. ¿Qué nos dicen los pacientes? Bueno, luego Amparo nos dirá muchas cosas, estoy muy contenta de que hable a continuación, pero ¿qué nos dicen, qué recogemos de las historias de los pacientes que vemos en el hospital? Pues nos hablan de un largo y duro camino en muchos momentos, con muchas dificultades, es un camino lleno de retos y de desafíos. Y estos retos y de desafíos tienen que ver con los retos específicos de ser precisamente minoritarias, ¿no? Que hablaban antes los compañeros. Uno de los retos que ya hemos ido comentando es la odisea diagnóstica, ¿no? En muchos estudios se conoce como la narrativa del caos, esta espera desde que aparecen los primeros síntomas hasta que al final conseguimos un diagnóstico, en el caso en el que conseguimos finalmente un diagnóstico. Bien, pues esta espera diagnóstica es uno de los momentos más difíciles. La mayoría de los pacientes y de los familiares describen que este es el periodo en el que tienen más impacto emocional y en el que probablemente necesitarían más apoyo psicológico. Con el diagnóstico no se acaba todo. A veces el momento del diagnóstico es un arma de doble filo, porque por un lado, tener un diagnóstico es una situación de alivio y de reconocimiento. Tener un nombre nos hace visibles, y esto es importante dentro de las enfermedades minoritarias. Pero por otro lado, como comentábamos, aproximadamente el 95% de las enfermedades minoritarias hoy en día no tienen un tratamiento específico. Con lo cual tenemos un diagnóstico, pero se abre una nueva puerta a más incertidumbre. ¿Cómo evolucionará? Cómo se puede tratar, etcétera. ¿Qué más nos dicen los pacientes? Me gusta mucho este estudio publicado en Noruega en el 2022, es bastante reciente, en el que se lanzó una encuesta a familiares de hijos con enfermedades minoritarias y se les preguntó acerca de qué necesitan, realmente cuáles son las necesidades que ellos valoran como más importantes y como no cubiertas en la atención que reciben con sus hijos en este caso. Hablan de 8 necesidades específicas que yo creo que son necesidades que se van repitiendo, en las que destaco 4, sobre todo porque son las que tienen que ver con la presentación y con el tema en cuestión. Una es el abordaje centrado en la familia. Las familias necesitan que se atienda no únicamente al paciente, sino sobre todo cuando es un paciente pediátrico, que se pueda valorar el estado emocional y la adaptación en los familiares. Las familias necesitan también ayuda para manejar la incertidumbre. La incertidumbre genera miedo y ansiedad y tiene un impacto, sobre todo en esta fase de espera diagnóstica. Fijaros, las familias también dicen que una necesidad importante es la de recibir apoyo psicológico, que se les pueda ofrecer apoyo psicológico y que pueda haber una atención interdisciplinar, es decir, que haya un equipo de diferentes profesionales dentro del cual se pueda incorporar trabajadores sociales y psicólogos clínicos, al menos al principio, para poder hacer un buen abordaje integral de lo que implica la enfermedad y todo el proceso. Con toda esta información que he presentado, pienso que si pensamos, o yo por lo menos cuando lo revisaba pensaba, ¿y cuál sería el modelo de atención psicológica en un escenario ideal? Pues yo creo que el modelo de atención psicológica a las enfermedades minoritarias ideal debería incluir estos puntos que vemos en la presentación y que hemos ido diciendo. Primero, deberíamos incluir la salud mental, abordarla dentro de los equipos que atienden a los pacientes. Y esto no quiere decir únicamente que haya psicólogos clínicos dentro de los equipos, que sí, en un escenario ideal,
Pero también quiere decir lo que comentaba antes, que estemos psicológicamente atentos, que preguntemos por el bienestar físico, pero también por el emocional. ¿Cómo estamos llevando la adaptación al tratamiento? ¿Cómo estamos llevándola? Por otro lado, una pieza importante es ofrecer apoyo psicológico a la familia. Los padres de hijos con enfermedades minoritarias, sobre todo en el momento del diagnóstico y de la espera, necesitan. Hay algún estudio que habla de beneficios, incluso una terapia grupal para padres en este momento. Otra necesidad importante es que podamos disponer de instrumentos de cribado, pues no sé si a través de preguntas que el médico referente pueda hacer o de cuestionarios breves que nos permitan detectar de manera precoz qué familiares y qué pacientes están en riesgo de presentar ansiedad, depresión y por tanto los podamos derivar a salud mental y tratarlos precozmente. Otro punto importante es que el apoyo se tiene que ofrecer, se tendría que poder ofrecer a lo largo del proceso de cronicidad, porque las demandas y el malestar va a ir oscilando, como iba comentando, pero sí que es cierto que parece haber dos momentos que son muy importantes. El primero, el proceso de espera, la demora diagnóstica, y el segundo, en el momento del diagnóstico. Deberíamos poder ofrecer intervenciones psicológicas basadas en la evidencia, basadas en guías clínicas, y fijaros en la equidad, ha salido antes, también equidad en los recursos de salud mental. Debería haber una distribución equitativa de los recursos a lo largo del territorio, también en cuanto a la atención psicológica. Nosotros aquí en el hospital, como sabéis, Sant Joan de Déu es un hospital pediátrico, con lo cual nosotros atendemos, nuestro paciente central es el niño, ¿no? Es el niño o el adolescente. El equipo de interconsulta y enlace al que pertenezco es el equipo que atiende, somos un equipo que tiene una posición intermedia entre los profesionales médicos y la salud mental, por eso nos llamamos equipo de enlace. Y lo que hacemos precisamente es detectar, diagnosticar y tratar a aquellos pacientes con enfermedades crónicas, la mayoría de ellas complejas y minoritarias, que están presentando un impacto psicológico significativo. Algunas de las características de nuestro modelo de intervención es que atendemos a lo largo de la cronicidad según la necesidad. Atendemos no únicamente al paciente, sino también realizamos visitas y seguimiento con los familiares que lo necesitan, cuando lo necesitan. Un punto importante es que nos coordinamos estrechamente con diferentes agentes, porque esto es importante. Pensamos que el apoyo emocional a estos pacientes y las familias no lo tenemos que realizar únicamente los psicólogos clínicos. Debería poder ofrecer apoyo emocional todos los profesionales que trabajan y que siguen a estos pacientes, con lo cual nos coordinamos con los médicos, con las enfermeras y con diferentes dispositivos del hospital. Últimamente estamos trabajando en poder pensar y diseñar estrategias que nos permitan detectar antes y mejor a qué pacientes son los que tenemos que priorizar para tratar a nivel de ansiedad y a nivel de depresión, como comentaba. De manera un poquito resumida, nuestro lema parece un trabalenguas, pero realmente para mí es como el mejor resumen. En definitiva, nosotros lo que pretendemos es poder identificar a la persona correcta en el momento exacto para que realice la atención adecuada en el momento preciso, ¿no? Realmente sería un poquito como nuestro gran objetivo. Y ya para ir terminando, algunos de los mensajes que me gustaría que nos pudiéramos llevar todos a casa y un poco como resumen serían los que veis aquí. Primero, los aspectos psicológicos de vivir con una enfermedad rara deberían reconocerse sin duda como parte del cuidado integral a la atención que reciben estos pacientes en servicios especializados. No obstante, también me gustaría resaltar que tener una enfermedad minoritaria no supone siempre una experiencia traumática. Son familias muy resilientes, muy resilientes. Y precisamente por ello, una intervención psicológica temprana y oportuna puede ayudar a fomentar este empoderamiento y esta resiliencia en las familias y los pacientes y acabar con la importancia de poder consolidar el papel de la psicología clínica dentro de los equipos interdisciplinares. He escogido esta frase que me parece preciosa con esta imagen, un poco para integrar la totalidad de mi presentación. Y con esto termino. Sí, gracias, Laura. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos has explicado, por ponernos en contexto, ¿no? Desde tu experiencia y desde el saber hacer, ¿no? También de Sant Joan de Déu, pues ponernos un poco a todos en situación. Una de las personas que también nos acompañan ahora es Amparo. Ella es mamá de 3 chicos, de 3 niños.
dos chicos y una chica con ataxia y han sido, los dos pequeños son pacientes de Sant Joan de Déu. Eh, Me gustaría contar con ella, bueno, le agradecemos de antemano que esté aquí con nosotros para contarnos su experiencia y no sé, Amparo, si estás aquí ahora, estás disponible y te puedes presentar brevemente y nos cuentas un poco tu experiencia. Hola, Estás buenas por tardes. aquí, Amparo. Perfecto. Por aquí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de que se hable de este tema porque para mí es vital que dentro de la atención que han tenido mis hijos, pues haya estado también presente la atención psicológica. Como has dicho, tengo 3 hijos con una enfermedad rara, una ataxia telangiectasia, y encuentro fundamental, ¿no?, que al paso del tiempo todas las personas que viven con una enfermedad crónica y una enfermedad rara, pues lo que ha explicado perfectamente Laura es lo que son los síntomas y los momentos que pasamos, tanto el paciente como la familia. Ujú. Sí, Ah, sí. Sí que me gustaría, entonces, desde la experiencia de tus dos hijos, entiendo que habéis experimentado beneficios a lo largo de la terapia, el hecho de tener este seguimiento psicológico. ¿Podrías comentarnos un poco, tanto a nivel de ellos particular, de tus hijos, como a nivel familiar, en qué ha beneficiado esta terapia psicológica, Amparo? ujú. Yo he preguntado a mis hijos, bueno, se me ha ocurrido preguntarles a ellos que de todas las atenciones, ellos la verdad es que son la enfermedad en ellos, pues las han vivido y la viven, ¿no? Con mucho acompañamiento, tanto de la familia como pues, todos los, verdaderamente en el Hospital San Juan de Dios, para mí siempre digo que ha sido es una familia, me he sentido en familia. Y todos los profesionales de todas las áreas que ellos tienen, que ellos son visitados, eh, les he preguntado, ¿qué, ¿cuál consideráis que a vosotros os ayuda más? Claro, visiblemente, ellos inmediatamente los dos al mismo momento han dicho, pues la psicóloga. Ellos encuentran que con la psicóloga han podido, la definición de mi hijo pequeño es decir, de desahogo, de sentirse entendido, comprendido, ayudado, y especialmente pues que los consejos que le dan pues le han servido y le sirven. Ujú. Como familia también, porque no solamente veo que su atención, aparte de atenderles a ellos, pues la preocupación y también dirigir un poco, pues cómo tendríamos que acompañarles, que es una de las preocupaciones de los padres, ¿no? Acompañar a nuestros hijos en su enfermedad. Los dos, tanto Alejandra como Álvaro, los dos han manifestado y porque también lo hemos vivido en casa, que para ellos es fundamental. Especialmente hay unos momentos de la vida, yo creo que cuando ellos ya son conscientes de lo que significa tener una enfermedad rara, pues lo piden ellos mismos, ¿eh? En mi caso, es verdad que cuando yo he manifestado pues, en otra especialidad, han sido ellos que me han ofrecido en un primer momento una atención psicológica y ha sido empezar y continuar hasta ahora. Sí, sí, me comentabas, Amparo, antes del webinar que hemos hablado brevemente, que una de las cosas que más valorabais también era pues esta comunicación, ¿no?, por parte del equipo de psicología y salud mental de dar estas herramientas, ¿no?, para poder intentar llevar una vida lo más normal posible, ¿no? Hablabas del concepto de normalización. Exacto. Entonces, Es muy difícil. Yo creo que la lucha, al menos personalmente, intento luchar pues de mantenerlos a ellos dentro de una normalidad. Pues verdaderamente la ayuda que me ha prestado, que han prestado tanto a mis hijos como a mí, pues ha sido fundamental. No es fácil para la familia
porque claro, el cuidado, como decía Laura, sí es un cuidado físico, pero la mental es la que los hace permanecer y vivir en la vida. Ujú. Entonces, ellos necesitan encontrar herramientas para saber desenvolverse dentro de una normalidad, aceptando su situación y, y verdaderamente, pues, mm, el enseñar a conocer sus limitaciones, el llevarlos a que ellos acepten esas limitaciones, a ver que sí que es duro, que es una situación difícil, pero que tampoco no nos podemos quedar en esa situación difícil, dura, de fracaso, sino no a una resignación, sino a una aceptación. Y creo que ha sido fundamental para que mis hijos, en momentos difíciles, como he explicado, pues hayan podido superarlo. Y el acompañamiento, mm, yo creo que es para durante mucho tiempo, que tendríamos que tener la libertad las familias y ellos mismos, ¿no? De poder contar con ese acompañamiento de una salud mental por parte de los psicólogos. Y en todo este proceso, ¿no? de la enfermedad, en este camino, largo camino que comentaba Laura, ¿hay algún momento que consideres de especial relevancia o importancia para tener este acompañamiento? ¿Hay algún momento destacable o es necesario en todo el recorrido, me imagino? Bueno, yo creo que al principio, cuando en el caso mío, pues la enfermedad la conocimos desde muy temprano, a pesar de temprana edad, que a pesar de ser la enfermedad que es, pues es raro porque normalmente cuesta mucho saberlo. Al principio quizás la ayuda, más que en ellos, ha sido para mí, en la familia, el sentirme apoyada por los Ujú, médicos, el haber contemplado los mismos médicos, la necesidad que si en un momento dado yo necesitaba esa ayuda, habérmela brindado, pues ha sido muy favorable para que también mi actitud cambie y refleje en mis hijos, ¿no? Esa situación de tranquilidad, de paz ujú. y que pueda manifestarles a ellos, pues que es un nuevo camino que comenzaremos. Y a nivel de ellos, pues a mí ha sido vital también, especialmente pues cuando empiezan ya la adolescencia, el darse cuenta de las diferencias que tienen con los demás. Ujú, Es la etapa importante. Pero ujú, ya digo, siempre han estado ellos con ese servicio. mm, lo han tenido cuando lo han necesitado, quizás hemos parado, hemos vuelto a reincorporarnos cuando pues, ha habido de nuevo otras necesidades y ellos sentirse también, saber que muchas veces me decía mamá, llama, bueno, en el caso cuando los llevaba Laura, pues llama a Laura que quiero hablar con ella. Pues esa tranquilidad de poder saber que podemos contar mm, con la profesional, pues es fantástico. ujú. Y Muy bien. yo creo que evita muchas caídas, Ujú, evita muchas caídas y que puedan ser realmente, pues a veces caos, si no se atienden. ujú. No sé, Laura, si quieres intervenir o aportar algo. Bueno, yo me emociono. Me emociono. Amparo siempre se explica tan bien, siempre dice cosas tan importantes. Para mí siempre ha sido el ejemplo de resiliencia, siempre. Ah, No, yo tengo suerte porque, bueno, pienso que he estado muy bien acompañada. De verdad que cuando explico que me dicen, ¿no? Digo, es que mi familia es muy grande. Mi familia, mi grupo familiar expande y ha acogido a mucha familia. Y doy gracias a Dios, doy muchísimas gracias porque me he sentido eso, siempre muy acompañada y muy escuchada. Esto que Ujú, comenta Amparo es importantísimo. Sabemos que el apoyo social es una de las variables moduladoras que decimos, que ayudan muchísimo a las familias a poder adaptarse bien. Y luego Amparo ha acabado de rematar un poquito lo que yo estaba comentando al inicio, y es que sobre todo
cuando las enfermedades minoritarias debutan, como es la mayoría de los casos, ¿no? Empiezan de manera temprana en la infancia, al principio la necesidad es de los padres. Sabemos, hay mucha literatura que muestra cómo, en función de cómo los familiares, los padres en este caso, afronten y se adapten a ese primer shock, a la enfermedad, influye e impacta directamente en cómo se adapta el niño. Con lo cual yo creo que realmente de aquí salen pistas de cómo tiene que ser la intervención, ¿no? En qué momentos y con qué agentes, sobre todo los padres al inicio, es una pieza esencial. Eso fue el 23, ¿no? Sí, Vale. Y luego los niños pues y adolescentes a lo largo del proceso según necesidades, ¿no? Yo con Álvaro, pues la pubertad marca, ¿no? Hay momentos que sabemos que si ya para cualquier niño a nivel evolutivo son difíciles, añadimos la enfermedad minoritaria y sabemos que ahí tenemos que apretar un poco los recursos porque probablemente serán puntos que marcarán, haciendo una intervención acotada, pueden marcar trayectorias, pueden ayudar a hacer grandes cambios. O sea que realmente es importante. Pero tenemos unos recursos tan limitados, ¿verdad? Eso también me gustaría decirlo. Porque al final nosotros aquí en el hospital, el equipo de interconsulta y enlace, y perdón, que ahora comenté esto, pero realmente somos 4 psicólogas y media para dar respuesta a todo el hospital, ¿no? O sea que realmente el cómo priorizar, el cómo intervenir y el cómo hacerlo es lo que nos trae un poquito de cabeza. La necesidad está clara y la importancia también, ¿no? Y el cómo encontrar la fórmula para hacerlo es lo difícil. Gracias, Laura, y gracias, Amparo. No sé si quieres añadir algo más, pero bueno, en cualquier caso entiendo que un estudio como el que estamos lanzando, ¿no? Como el que ya se ha lanzado desde FEDER y Ser Forrer, para detectar estas necesidades, ¿no? Para ver cuál es el incluso grado de satisfacción, ¿no? De los pacientes que tienen este seguimiento psicológico. Entiendo que lo ves como algo positivo, Amparo, y es que necesario. realmente yo creo que era muy necesario, me ha alegrado mucho que se inicie ese estudio. Ah, yo ahora que estoy en las 3 etapas, ¿no? De adolescente, un poquito ya más mujer y un adulto, pues encuentro mucho la diferencia del que el que ha tenido esa asistencia psicológica al que no la ha tenido. Por lo tanto, mi apoyo total, mis mil gracias, porque creo que si realmente se llega a entender que las personas no es solamente la necesidad de una atención, bueno, que es vital, ¿no? La atención tanto física, pero también vital, la atención psicológica. Pues si os parece, vemos un poco cómo es este cuestionario, cómo podéis acceder a él, ¿vale? Y luego os explicaré un poco cómo funciona la plataforma Ser Forrer. Vamos allá. Pues bien, el estudio en Ser Forrer es la plataforma de investigación especializada en enfermedades minoritarias y desde hace ya un par de semanas o 3 antes de vacaciones lanzamos este estudio que lleva por título Evaluación de la atención psicológica para pacientes con enfermedades raras en España. El foco está puesto en evaluar el acceso y la satisfacción. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar en la plataforma. Este es el aspecto que tiene Ser Forrer, y por si no lo conocéis, no estáis familiarizados con ella. Dentro de la plataforma está el apartado para registrarse o para acceder si ya tenéis un usuario. Este estudio no es necesario estar registrado en Ser Forrer para participar en él. Con lo cual, directamente cuando entráis en la web, tenéis aquí en la página principal, en el apartado de enfermedades raras, si lo desplegáis, vais directo a los proyectos de investigación. Cuando clicáis en los proyectos de investigación, veréis los distintos estudios que se han llevado a cabo, que están en marcha, y el que nos ocupa ahora es este que, tenéis aquí la ficha, evaluación de la atención psicológica, tenéis un poco lo que comentábamos ahora en el webinar, cuál es la motivación y los objetivos y en qué consiste este estudio. Consiste en un cuestionario, es un cuestionario que puede ser más o menos largo según las terapias a las que estéis siguiendo, que hayáis seguido, y ahora os muestro pues cómo hacerlo.
Cuando habéis seleccionado el estudio, os aparece esta pantalla principal en la que os pide que confirméis que sois mayor de edad y que estáis de acuerdo pues, con las políticas de privacidad, que las podéis consultar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, una vez habéis clicado esto, entráis ya en lo que es el estudio. Os explica otra vez pues, en qué consiste este estudio y directamente le dais a empezar el cuestionario. ¿Vale? Este estudio en concreto tiene un solo cuestionario y por tanto ya le daríamos a empezar. La primera pregunta que os hace el cuestionario es que digáis si sois paciente de edad adulta, ya que Ser Forrer está destinado a paciente adulto. Todos aquellos pacientes pediátricos pueden participar también, pero no directamente ellos, sino pues un tutor, un familiar o el cuidador que sí sea adulto. Por tanto, aquí ahora para hacer es simplemente para mostraros cómo hacerlo, voy a ir seleccionando aleatoriamente las distintas respuestas un poco pues para que veáis de qué tipo de preguntas se hacen y cómo se resuelve, bueno, cómo podéis dar vuestras respuestas. Y voy a poner que soy cuidador, ya que, pues, por ejemplo, tengo una persona, un niño a mi cargo, ¿no? Y que es este niño quien tiene la enfermedad minoritaria, por tanto voy a responder en su nombre. Indico pues, la franja de edad del paciente. Todas las preguntas están dirigidas al paciente. Indico, pues, por ejemplo, pues no quiero responder. El nivel de estudios del paciente, por ejemplo, está haciendo primaria. Indico cómo está en la escuela, pues no está ahora mismo trabajando. Esto es tiene más sentido para los pacientes adultos y hay una serie de preguntas que son sobre todo pues para tener un poco la segmentación, ¿no? Y conocer un poco cuál es el público del estudio para luego interpretar mejor cuáles son las necesidades pues según la edad, según la procedencia geográfica. Esto es importante porque uno de los objetivos del estudio justamente es ver la equidad, ¿no? En el acceso a estas terapias según la comunidad autónoma de España. Por eso el estudio está destinado únicamente a pacientes residentes en España. Voy a marcar, por ejemplo, cualquiera de ellos. Me pregunta también a qué grupo de enfermedades raras pertenece el diagnóstico que tengo. Puede que no sepa el diagnóstico, por tanto también puedo seleccionar que no tengo diagnóstico, o puede que la que yo tenga pues no se vea representada aquí, con lo cual pues clicaría otro y anotaría la que fuera, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues pongo que es oncológico. Me pregunta si pertenezco a alguna asociación de pacientes. Por ejemplo, pondremos que sí pertenecemos. Aquí le pondremos el nombre de la asociación. Y aquí ya empezamos a distinguir, ¿no? Pues si somos usuarios que estamos haciendo un seguimiento psicológico o no. Si no hacemos un seguimiento psicológico, en realidad el cuestionario ya no tiene mucho más recorrido, simplemente nos preguntará pues, cuál es el motivo, ¿no? de no tener. Quiero mostrarlo aquí en pantalla porque por el chat veo que algunos de vosotros pues seguramente no habéis tenido este acceso a esta terapia psicológica, pues bueno, también podéis responder esto. Esto es una respuesta de valor en realidad para el estudio. ¿Vale? Entonces respondería pues, el motivo por el cual no tengo este seguimiento psicológico. Si en algún momento del cuestionario yo me doy cuenta que me he equivocado en la respuesta, ahora por ejemplo digo, ostras, no, sí que estoy teniendo seguimiento psicológico, pero he anotado que no, vuelvo, me pregunta si efectivamente quiero cambiar mi respuesta, voy a la respuesta que quiero cambiar, aquí es un listado de todas las preguntas que ya he respondido. Voy a la última, que es la que me he equivocado, y entonces le digo, sí que soy usuario de servicios de psicología. En este último año lo estoy siendo ahora o lo he sido. ¿Vale? Sigo respondiendo y me salta ya la siguiente pregunta. Y me pregunta por qué.
O sea, ¿qué es lo que ha motivado la derivación a servicios de psicología? ¿No? Un poco lo que comentábamos también desde nuestro servicio de salud mental, que Laura nos preguntaba, ¿no? Pues, o sea, nos comentaba, pues, seguramente nos han derivado pues porque todavía no tengo el diagnóstico y esto me genera una ansiedad, ¿no? Esta incertidumbre, o porque ya tengo el diagnóstico y bueno, pues este impacto que me ha creado, pues me han derivado a un servicio de psicología, cualquiera de estas. Entonces voy a ir adelantando un poco más rápido. Me pregunta si me lo ha recomendado un profesional y qué tipo de profesional. Y ahora ya entramos en el tipo de terapia que estoy siguiendo. Hemos dividido, bueno, hemos anotado 3 tipos de terapia psicológica distintas en este cuestionario. Una es la terapia individual para el paciente, otra es la terapia grupal con otros pacientes y una tercera terapia es la grupal familiar. Vamos a poner como ejemplo, bueno, vamos a decir que no hemos tenido terapia individual. Entonces me va a preguntar si hemos tenido terapia grupal con otros pacientes. Voy a decirle que no. Y finalmente me pregunta si he tenido terapia familiar. En este caso, pues le voy a decir que sí, que hemos hecho terapia familiar. Y entonces ya entramos en las distintas preguntas para entender cuál es este grado de satisfacción y de adherencia incluso a la terapia. Me pregunta con qué frecuencia se me ha recomendado, le voy a poner que, bueno, pues quincenal. Ahora me dice que una cosa es lo que se me haya recomendado y la otra es la que haya realizado, ¿vale? ¿Cuál es la frecuencia real que estoy haciendo? Y le digo, pues bueno, es la misma que me han recomendado, tengo esta opción, o le digo, pues no, pues me habían dicho quincenal, pero voy una vez al mes, por ejemplo. Me van saliendo todas las preguntas. Aquí algunas de las preguntas requieren que escriba, ¿no? No es seleccionar una opción, sino que es escribir. Por ejemplo, ¿dónde se realiza la terapia? Entramos ya en el tema económico, si la terapia ha sido cubierta o no ha sido cubierta por la cartera pública. Por ejemplo, le vamos a decir que sí. Si hubiera respondido que no, me preguntarían, pues, ¿cuánto me ha costado? Hasta este nivel de detalle son las preguntas. Entonces, me pregunta si puedo realizar todas las sesiones. En el caso de que no pudiera, bueno, vamos a volver atrás. En el caso de que no pudiera realizarlas, me pregunta cuál es el motivo. Bueno, pues no he podido por motivos económicos o porque por motivos logísticos no he podido o porque por agenda tampoco me ha sido posible. ¿Vale? Incluso puedo seleccionar varias de ellas si son 2 motivos distintos. Vale, y aquí ya en cuanto a la valoración, de la asistencia psicológica familiar, me ha gustado recibirla, estoy totalmente en desacuerdo o en acuerdo sobre la valoración positiva. Os voy a decir que estoy de acuerdo. En cuanto a la frecuencia, me parece oportuna o no, pues de acuerdo o no en desacuerdo. Si ha cubierto todas mis necesidades, pues voy a poner, bueno, neutral. Sigo avanzando. Como os decíamos, una de las cosas que queremos detectar son ciertas necesidades, ¿no?, que habéis tenido en esta terapia psicológica. Si realmente se os ha cubierto las necesidades o si habéis notado
si habéis echado en falta algún abordaje. Y finalmente podéis escribir lo que queráis y si hay alguna cosa que no veis, que creéis que no cubre este estudio. Cuando ya hemos terminado, cerramos el cuestionario y nos alerta de que una vez cerrado ya no podemos cambiar ninguna pregunta. Por eso es importante poder revisar las respuestas en este botón de aquí, repasar respuestas. Damos por terminado el cuestionario, enviamos y entonces ya nos aparece un formulario que rellenaremos, ahora ya sí, que nos pregunta nombre y correo. Y la finalidad de este formulario es justamente recibir los resultados de este estudio. Entonces, desde Self4Rare siempre queremos hacer una devolución de los resultados de los estudios, porque pensamos que ya que habéis participado, ¿no?, y habéis contribuido con vuestras respuestas y vuestros datos a una investigación, pues tenéis todo el derecho, ¿no?, de recibir cuáles son estos resultados y estas conclusiones del estudio. Con lo cual, os pedimos a finalizar este cuestionario que rellenéis vuestros datos. Esto no es obligatorio, es opcional, pero si queréis en algún momento, cuando ya estén los resultados obtenidos y analizados, pues podéis recibirlos aquí. Pero espero que hayáis podido hacer este seguimiento de cómo es el cuestionario y de cualquier modo, si tenéis alguna dificultad en el momento de hacerlo, siempre podéis enviar un correo a info@self4rare.org y os resolveremos cualquier duda. ¿Vale? Lo que sí que me gustaría también acabar con el mensaje de que, bueno, pues desde Self4Rare hacemos investigación en enfermedades minoritarias y utilizamos esta plataforma pues para poder llegar a todo el colectivo, ¿no?, de pacientes y familiares de pacientes y cuidadores de enfermedades minoritarias, así como asociaciones de pacientes, pues para poder desarrollar e implementar estudios o investigaciones en temas, ¿no?, concretos sobre enfermedades minoritarias concretas o bien sobre aspectos más transversales que pueden afectar pues, a cualquier enfermedad minoritaria. Entonces, ya pasamos 5 minutos, pero me gustaría brevemente compartir otra vez con vosotros pues cómo es Self4Rare, porque no sé si todos vosotros habéis podido conocer la plataforma o si me gustaría poder explicaros brevemente de qué hablamos cuando hablamos de que es una herramienta de investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues Self4Rare en realidad es más que una plataforma, es una comunidad de pacientes, es un lugar que está repleto de información de calidad, elaborada desde la inquietud de los pacientes y elaborada por profesionales sanitarios especializados en enfermedades minoritarias. Es un lugar en el que también pretendemos educar a la comunidad de enfermedades raras, ya sea pacientes como familias, como asociaciones de pacientes. Y es un lugar en el que queremos crear comunidad, queremos que las personas, ¿no?, las pacientes, las personas con enfermedades minoritarias y sus cuidadores puedan encontrarse, puedan compartir experiencias, puedan compartir inquietudes, puedan preguntarse acerca de, bueno, pues de cómo sobrellevar ciertos temas o de cómo poder ayudarse entre ellos, pues esto es posible dentro de Self4Rare. Y finalmente también pues el rol del paciente en investigación. Entonces, la experiencia o el rol que cada usuario quiera tener en Self4Rare es muy personal y cada uno decide hasta qué punto, ¿no?, o qué implicación quiere tener con la comunidad.
si decide finalmente participar en estudios de investigación, como el que hemos comentado, pues su participación implica, ¿no?, este aporte de datos y de información. Tiene la tranquilidad de que estos datos están en un entorno seguro, de que se anonimizan todos estos datos. En ningún momento pues, nadie puede saber qué ha respondido cada uno, cuáles son los datos médicos y personales de cada participante. Y finalmente pues, tiene esta devolución de resultados que comentábamos antes. La tipología de estudios que se llevan a cabo en Ser4Rare, y esta es una información muy dirigida pues, a asociaciones de pacientes que quieran implementar sus estudios en la plataforma, pues como os comentaba, la diversidad de tipologías es muy variada. Tenemos desde estudios sobre la historia natural o sobre los síntomas de una enfermedad concreta. También se ha estudiado, se puede hacer, la carga de la enfermedad, se puede estudiar la calidad de vida sobre un aspecto concreto, una intervención o en la enfermedad en general. Se pueden hacer estudios de experiencia de la enfermedad, se pueden validar escalas y finalmente se pueden crear registros de pacientes online. Hasta aquí simplemente quería pues, mostraros la plataforma, animaros a formar parte de ella, a registraros si no lo estáis, tanto si sois asociaciones de pacientes como pacientes y evidentemente y por supuesto pues, a hacer el cuestionario del que hemos estado hablando para tener esta evaluación de la atención psicológica en España con una amplia muestra y con bueno, pues eso, con una muestra súper representativa. Agradeceros a todos vuestra participación, vuestra asistencia y no sé si alguno de vosotros de los ponentes queréis hacer una última frase, queréis dar un mensaje y podemos responder a algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Yo sí, Elena, a modo de comentario final, creo que lo ha comentado Laura en su intervención, ha salido en el chat. Creo que este estudio, y después de escuchar todo lo que has explicado, este estudio es importante porque existe realmente la necesidad por parte de las personas, de los familiares, de los cuidadores, la necesidad de cubrir este tipo de atención. Nosotros mismos lo hemos visto en estudios nuestros, ¿no?, que analizan nuestro momento asociativo, que cada vez más las entidades se están profesionalizando y se están moviendo en esta dirección, ¿no? Por lo tanto, que se den estudios como este, que se den iniciativas como esta, que además cuenten con la perspectiva, con la mirada de los pacientes, nos parece importantísimo y animamos a todo el mundo a que pueda participar para lo que comentamos antes, para que tenga todavía más valor si cabe. Sí, es una forma también desde la Federación de tomar el pulso al movimiento asociativo y a las necesidades que tienen. Y cada vez que hemos lanzado cualquier campaña, nos hemos dado cuenta que la parte de salud mental es la más afectada y la que de alguna manera más necesita el apoyo de la Federación y estar al lado de todo el colectivo y de todo el movimiento asociativo. Y gracias a todos por utilizar el chat para vuestras consultas. Hemos tratado de dar respuesta en la medida de lo posible y bueno, comentaros que os haremos llegar a todos los inscritos a este webinar el vídeo que hemos estado grabando y también comentaros pues, que algunas de las inquietudes que ponéis en el chat, ¿no?, que refieren pues sobre todo a esta dificultad, ¿no?, de acceso a terapia psicológica, pues bueno, pues que este estudio lo que pretende justamente es tener este pulso, ¿no?, hacer de termómetro, ¿no?, ver en qué punto estamos y a partir de aquí pues ver qué se puede hacer desde las asociaciones y siempre con los datos, ¿no?, y los resultados en la mano. Por eso es súper importante que cuanta más personas podáis participar del estudio mejor, que desde las asociaciones podáis dar difusión y aquí en el chat Begoña os ha puesto el enlace al estudio
sentiros libres de compartirlo con vuestros asociados y con todas aquellas personas que conozcáis que puedan estar interesadas, teniendo en cuenta sobre todo que está pensado para España, para los residentes en España. Así que, pues nada, hasta aquí agradeceros a todos vuestra participación, vuestra asistencia, vuestra paciencia cuando he perdido la voz y en fin, pues agradeceros y espero ver pues, que esta participación es enorme y poderos dar unos resultados pues, satisfactorios y motivantes. Y hasta aquí. Muchas gracias a todos. Cerraré la grabación y cualquier otra pregunta que tengáis, sobre todo nos podéis escribir a info@serforred.org. Estaremos encantados de daros respuesta y de movilizarnos. Muchas gracias.